Hola, muy buenas noches. Damos inicio a un nuevo Puntos de Vista en TVU Noticias. Hoy nos acompaña el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas. Muy buenas noches, alcalde, ¿cómo está? Buenas noches, Fernanda. Bien, y además con las plumas paradas, diría yo. Claro, con respecto, me imagino, a este tema de las compensaciones de desvío a todos los afectados, más de 20.000 casas que se vieron afectadas con este corte de suministro en agosto pasado, me imagino. Por cierto que sí, el comportamiento reiterado de una empresa tremendamente carente de marco ético, diría yo, y en verdad de cumplir sus labores respecto del suministro, tanto de la calidad como de la continuidad de un servicio, y hoy día cumplir con la ley para las compensaciones. Claro. Bueno, si le hacemos un contexto entonces a la gente que está en sus casas, el último fin de semana de agosto, Chiguayante se vio afectado con este corte del suministro del agua potable. Más de 2 días estuvieron con este problema los vecinos de la comuna. Se generan todo un proceso de compensaciones por parte de la ley del consumidor del SERNAC, pero hoy se entrega un oficio por parte del servicio que no se estarían desarrollando las compensaciones como corresponde. O sea, no se estaría haciendo los descuentos al total de la boleta, sino que solo al suministro que se utiliza. ¿Con qué sensación se quedan ustedes por parte del municipio, teniendo en cuenta que ya han tenido problemas con la sanitaria? Sucede que cuando uno ve la historia de estas sanitarias bio, uno se da cuenta de que ha tenido una cantidad de faltas enorme. Es decir, desde el 2014 al 2019 hay 80 denuncias en la superintendencia. Es la sanitaria que más denuncia tiene respecto a las demás que existen en Chile, bajo un modelo que además deja en la indefensión total a quienes hacen el contrato para el suministro, que por lo demás no tienen posibilidad de elegir. Tú te sometes a una sola empresa que es la que administra el servicio sanitario en tu comuna y en la región. En este caso, Esbio atiende una cantidad de 825.707, ¿no es cierto?, contratos. Y ha tenido esta cantidad de fallas. Por tanto, cuando cae e incurre en estas faltas respecto de la alimentación de los estanques y luego entonces la distribución, estos 2 días, sábado y domingo, también incurre en promesas incumplidas, porque en primer lugar a mí me avisa una vez que ya está cortado, le avisa al alcalde. Yo le dije, mire, ustedes debieron haberme avisado con tiempo, porque nosotros le avisamos hace 11 días atrás, el día 19 de agosto, que esta parte de sus redes estaban malas. Ustedes intervinieron, luego dejaron en aparente estado de abandono esa situación. O sea, no hubo comunicación entre el municipio pero para con la nada, empresa. y nosotros podríamos haber ayudado porque nos interesaba la vida de nuestros vecinos. Y por tanto nos vimos sometidos a una situación de hecho. Luego se comprometieron con nosotros, con el Seremi de Obras Públicas, que estuvo en el primer COE en nuestra comuna, junto a las Fuerzas Armadas y otros actores sociales, de que esto se iba a resolver a las 20 horas y luego Lo que no no ocurrió. cumplió. Nos dijeron a las 23 horas, tampoco cumplió, y a las 02 del día siguiente nos vinieron a decir que todos los procedimientos, el plan A y el plan B, que en definitiva ya era como el plan Z, porque ya habían procedido toda la semana anterior y tampoco les había resultado, en definitiva lo que nos dijeron es que tenían que seguir trabajando el día domingo. Es decir, aquí incumplieron una serie de cosas. A mí me prometieron procedimientos que daban seguridad y certeza que el corte solo lo íbamos a sufrir el día sábado. ¿Qué significó para la ciudadanía, para los vecinos? Significó que en definitiva nosotros teníamos una cantidad de actividades que fueron interrumpidas. Habían, locales comerciales, microempresas que estaban arrendados para distintas actividades. Ellos compraron sus alimentos, tenían, los locales listos, tuvieron que cerrar todo porque no podían hacer uso local por los servicios sanitarios, los baños, no tenían agua potable, etc. Por lo tanto, hubo pérdidas bastante onerosas. O sea, problema de la economía de la comuna también, estos locales y nos comerciales. afectó efectivamente la economía. Pero se trastornó la vida de la familia, porque en general los sábados y domingos las mamás, los papás, en fin, preparan cierta ropa, ciertos lavados, ciertos enseres, cierto tipo de tareas para la semana que viene. Y eso no fue posible, es más, nos obligó a suspender las clases el día lunes, porque lo que nos afectó también, ¿no es cierto?, tuvo efectos sobre los colegios. Nos paralizó un CEFAM, por lo tanto las urgencias que atendíamos en el CEFAM se tuvieron que trasladar hacia el SAR de Chihuahua. Es decir, Esbio tuvo
plena conciencia de la responsabilidad del trastorno de la vida de 80.000 habitantes, 21.000 contratos incumplidos. Exacto. ¿Cuál debería haber sido el actuar correcto para ustedes desde el municipio de esta sanitaria, el Esbio? O sea, en primer lugar, nosotros debimos haber constatado que ellos tenían pleno conocimiento de sus redes, que los equipos de profesionales que nos prometieron estaban con una experiencia que les permitía resolver el problema. Estos equipos de Esbio fueron a hacer escuela ahí. Allí se dieron cuenta, allí armaron la pieza, allí empezaron a trabajar. No tenían idea. Luego cambiaron el equipo para el día domingo porque el primero que contrataron, esta empresa que contrataron el sábado, no le funcionó, pusieron un equipo nuevo. Entonces, se da cuenta usted, y ahora esta empresa, le insisto, que desde el año 2014 al 2019 tiene más de 80 reclamos. Es responsable de las contaminaciones de las costas y los algueros de San Vicente ya le reclamaron. Es responsable de distintos tipos de problemas en la comuna de Coronel respecto de contaminaciones de agua potable con fecas porque hicieron mal los trabajos. Es responsable de incendios debido a las malas mantenciones de los grifos. Es decir, esta es una empresa que ya está sometida a algún tipo de compensación. Y hoy día vienen a decir que ellos hicieron una interpretación de la ley. Yo creo que aquí no hay una interpretación, me cuesta creerlo. Y creo yo que la ley es muy generosa y permite estas conductas reiteradas y no sanciona debidamente. Yo le quiero pedir derechamente al presidente, quien debiera terminar con esta concesión a través del Ministerio de Obras Públicas, que termine con esta concesión. Porque aquí hay una empresa que no responde en este modelo, en donde ellas tienen todas las facultades para definir gestión, planes de mejoras, intervenciones, no responde y ha dejado ya con suficientes malos antecedentes su despliegue en la región sexta hasta la región del Biobío. O sea, se debería terminar la concesión con Esbio acá en la zona, creo. Mire, en mi comuna nosotros tenemos una querella porque ellos mantienen de mala forma la red de alcantarillado. Se nos ha rebasado de tal manera que en los momentos que llueve se inundan, se salen las tapas con la fuerza que trae justamente las cámaras hacia arriba. Esta situación ustedes la hicieron ver también cuando hubo el corte de suministro. Lo tenemos, efectivamente, además lo tenemos en tribunales por esta situación. Y eso generó además un sistema de contaminación, un hecho de contaminación en el Cefam de Leonera nuevamente, y entraron las aguas servidas. Ahora bien, esto no solo pasa cuando llueve, sino que también tenemos sectores en donde en días normales no tienen la capacidad, estos sistemas de plantas de elevación no tienen la capacidad como para poder impulsar debidamente las aguas y por lo tanto se devuelven a las casas. En los edificios nuevos que se están construyendo en Villa Futuro, los primeros pisos sufren de permanentes inundaciones de fecas. O sea, ¿ya han tenido problemas anteriores a este corte con la empresa? De manera sostenida. Entonces, cuando una empresa de estas características, empresa sanitaria de estas características, incumple respecto de la recolección y la purificación de las aguas servidas, y además se incumple en la calidad y la continuidad de los servicios de agua potable, y además demuestra falta de ética, porque en definitiva quiso burlar, al parecer quiso burlar una ley que les obliga a una justa compensación. Ya es risorio la desproporción que hay entre los daños y esta compensación, pero a pesar de aquello lo quiso burlar, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos efectivamente una empresa que es un pésimo antecedente para quienes defienden este modelo. Por eso yo le pido al presidente, este es su modelo, le pido al presidente que en definitiva, ¿no es cierto?, sancione a esta empresa porque se tiene que convertir en un antecedente para las demás sanitarias en Chile que también han faltado a su deber. Ya tenemos pleno conocimiento de lo que pasó en Osorno y en otras comunas en donde empresas sanitarias con conductas similares a esta, que es realmente un problema, se han portado indebidamente y lo siguen haciendo porque hay una ley que les permite un amparo. Vamos a continuar con este tema a la vuelta de la pausa. Ya estamos de regreso en Puntos de Vista.
Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Ya de regreso, alcalde, preguntarle, ¿cree usted que se puede analizar esta ley del consumidor de maneras diferentes, verla desde aristas de perspectivas muy dispares con respecto a lo que dice el CERNAC y lo que está cumpliendo Desvío? Por supuesto es urgente, porque ya no puede sostenerse un modelo en donde la capitalización es privada y los daños son colectivos. Imagínese usted, nuestra municipalidad puso una enorme cantidad de funcionarios el día sábado y luego el día domingo, a falta de los funcionarios de esta empresa. Nosotros estuvimos ayudando a sacar las aguas de los camiones Serna y luego entonces meterlos en los estanques y luego ayudar a los vecinos a distribuir sus aguas. Nosotros, y una empresa que puso en los primeros minutos y las primeras horas de ese día sábado 0 funcionarios. Solo camiones que no tenían idea cómo manejar los sistemas de provisión de agua. Entonces, claro está que aquí hay una empresa que capitaliza sin ningún criterio y tiende a colectivizar los problemas. Pero no solamente ese es el problema es que nosotros, los consumidores, estamos pidiendo servicios de calidad y no todo lo privado es bueno. Eso tiene que quedar claro. Y no estamos comprando un bien suntuario, estamos comprando un elemento vital. Es ni más ni menos que el agua. Cuando instalaron este modelo, el año 81, cuando le cambiaron el régimen jurídico, ¿no es cierto?, a cómo se proveía de agua a toda la ciudadanía en Chile, nos prometieron que iba a ser más barata, lo que nunca ha sido cierto. Nos prometieron que iba a ser permanente, lo que en realidad queda en evidencia que cada vez se falla mucho más, con mayor impunidad. Nos prometieron que iba a ser de calidad y que iba a ser continuo. Y resulta que estas empresas no conocen estas redes. Mire, la última vez que se hizo una inversión para modernizar las redes en Chile fue el año 96. Y por primera vez, el año 2000, se le cambia el régimen jurídico a Aguas Andinas. Y de ahí, y eso fue durante el gobierno de Eduardo Frei, fue estable. Y después, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se amplía esto y ya totalmente se cambia el régimen de lo público a lo privado, porque hasta el régimen, hasta el gobierno de Ricardo Lagos, el 30% de las acciones eran del Estado. Por lo tanto, la intervención ciudadana se hacía a través de este 30%. Con el gobierno de Eduardo Frei y posteriormente se amplía con el primer gobierno del presidente Piñera, se convierte en privado absolutamente. Se pierde este 30%. Entonces, hoy día, mire, usted tiene Aguas Andinas, que es el propietario del 42% de la producción de agua en Chile. Y no solamente tiene contratos residenciales domiciliarios, sino que también de hospitales, también de colegios. En definitiva, ¿no es cierto?, afecta a toda la sociedad nuestra. Por tanto, uno podría decir, Aguas Andinas, a través de sus distintas filiales, define qué se hace en las redes de agua potable en Chile, define cuáles son los planes de mejora, define cómo se administra, define cuán importante es la ciudadanía. Entonces, a uno le sorprende ya no solo que el origen de las aguas estén privatizadas, la distribución de las aguas estén privatizadas, sino el comportamiento inhumano
de estas empresas. ¿Debería analizarse nuevamente este tema, la privatización de este recurso vital para toda la ciudadanía? Pero por supuesto que sí, debería revisarse en detalle. Pero es más, el presidente Piñera, insisto, este modelo de administración es su modelo. Es el modelo del presidente. Por lo tanto, debería darle garantías a los chilenos que bajo este modelo de privatización total, ¿no es cierto?, las cosas pueden funcionar bien. O sea, no deberían ocurrir estos problemas. Y por lo tanto, no debería perdonar a estas sanitarias y debería cerrarle las concesiones, de manera que se convierta justamente en un antecedente para el comportamiento de otras que pretendan eludir sus deberes. ¿Han conversado ustedes, el municipio, con esta sanitaria luego de todos estos incidentes ocurridos en Chillán? Pero por supuesto, si nosotros creemos en el diálogo, intentamos entendernos, porque al final, ¿qué me importa a mí? Que mis vecinos estén bien. ¿Ah? Yo los voy a defender de todas maneras. ¿Ah? Y frente a eso siempre vamos a estar en primera línea, como lo hemos hecho. Pero en realidad, si eso nos obliga a sentarnos a comprendernos para proceder de una manera distinta, perfecto. Pero el otro día había justamente una cámara de agua alcantarillado, que ellos fueron a reparar momentáneamente. Pusieron una plancha de acero que, mire, zapateaba cada vez que pasaba un vehículo por ahí. Los vecinos del entorno estaban las 24 horas escuchando cómo esa plancha de acero que reemplazaba una tapia de una cámara de observación de alcantarillado sonaba y sonaba. Usted debe saber que alrededor hay casas que tienen niños, tienen adultos mayores, tienen gente que vienen de su trabajo y requieren descansar. ¿No es una solución que dé este tipo de empresa, cree usted? Un mes iban a tener esa cámara así. Tuve que llamarlos yo y decirle, vengan para acá. Miren cómo nos tratan ustedes. Así que resuelvan este problema. En 24 horas lo resolvieron. Ayer ya comenzó a funcionar la cámara como debió haber funcionado siempre. En silencio y de buena manera. O sea, uno ve que hay un comportamiento indolente, hay un comportamiento irrespetuoso de una empresa que lucra para sí y que colectiviza los daños, los efectos negativos. Bueno, hay que aclarar también que Esbio sí se pronunció con respecto a este oficio del CERNAC. Ellos indican mediante un comunicado que se está haciendo esta compensación, se está haciendo un descuento y que pretenden reunirse con el CERNAC. O sea, ellos están indicando que no tendrían problema con todo este proceso mediante la ley del consumidor. Yo le vuelvo a decir que los antecedentes de una empresa que hoy día habla como caballero, no son buenos. Y por lo tanto, no resulta creíble que una empresa hoy día, después de ya una sanción del Servicio Nacional del Consumidor, venga a decir y hacer una declaración de buenas intenciones. No resulta creíble. Solamente para final, ¿con qué se queda? ¿Con qué impresión se queda de esta sanitaria usted como alcalde? Yo creo que ya es hora de revisar el régimen jurídico de la administración y la provisión de agua potable y de los alcantarillados. Ya no da para más. Es un modelo que hay que cambiar. Es un modelo que podría pasar a ser, ¿no es cierto?, mixto entre privado y público, de tal suerte de que haya regulación de la ciudadanía sobre un patrimonio tan importante como es el agua. Perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este programa Puntos de Vista y también a la gente que está en sus casas. Muy buenas noches.